Bueno, muy buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy ya mismo terminamos lo que son las clases de la parte de neumología. Vamos a hablar el día de hoy con respecto a la hemoptisis. Y bueno, bienvenidos una vez más a la parte de la diplomatura de emergencias médicas y quirúrgicas. Y como yo les decía en esta oportunidad, vamos a discutir el manejo de la hemoptisis, pero desde el punto de vista de un broncoscopista, así como para que ustedes tengan ya la noción de qué se trata todo esto de la broncoscopía, pero en la parte de la hemoptisis, ¿no? Vamos a iniciar. Lo primero que nos preguntamos ante un paciente que consulta a la emergencia por expectorar sangre es que si se trata o no, ¿sí? De una hemoptisis, uno tiene que hacer primero esta diferencia, ¿no? Y preguntarnos, ¿es realmente lo que el paciente nos cuenta, ¿sí? ¿Es realmente una hemoptisis? Acuérdense ustedes que hay que hacer el diagnóstico diferencial con hemorragia digestiva o con hemorragia también de la vía aérea superior, hablando de todo lo que es la parte nasal, ¿sí? Una vez que nosotros confirmamos por ahí con el interrogatorio de nuestro paciente y se confirma que es una hemoptisis, interrogamos al paciente si tiene antecedentes que pueda justificar el cuadro, como por ejemplo, si mi paciente me dice que tiene una secuela de tuberculosis, que tiene un cáncer de pulmón, que tiene bronquiectasias o un antecedente que nos posicione prácticamente en el diagnóstico terapéutico, en un algoritmo de diagnóstico terapéutico. Si, por ejemplo, el paciente conoce que tiene bronquiectasias como secuela de una tuberculosis, por ejemplo, en el pulmón derecho, ya nos está dando, sí, un probable diagnóstico y una localización del sangrado que oriente rápidamente a tomar las primeras medidas terapéuticas, ¿no? Entonces, el interrogatorio es fundamental en este tipo de pacientes, saber si mi paciente tiene algún tipo de antecedente que a mí me haga sospechar realmente que lo que me está contando mi paciente es una hemoptisis, o por ahí si mi paciente dice, yo, doctora, tengo una secuela, generalmente los pacientes dicen, doctora, yo tuve tuberculosis y me dijeron que me quedó una secuela en el campo pulmonar derecho o en la parte superior derecha. Generalmente eso es lo que refieren los pacientes. Uno muchas de las veces con el interrogatorio ya nos hace estar con probable diagnóstico y probablemente una localización del sangrado, sí, que nos oriente a tomar ciertas medidas en cuanto al tratamiento. Plantearnos también es otra cosa si esta localización del sitio de sangrado es posible con un simple elemento que tenemos todos a la mano, que es la placa de tórax. Si a través de la placa de tórax ya es evidente el sitio de origen, sí, del sangrado, o necesitamos, sí, estudios que ya vamos a ir hablando mucho más profundos que me permitan localizar, sí, de dónde viene el sangrado. Y por último, y no menos importante, hay que cuantificar el volumen, sí, en cuanto a la severidad de la hemoptisis. Sobre todo para determinar esto, si este sangrado es masivo, es severo o amenaza la vida del paciente, ¿no? Entonces, estas van a ser las primeras preguntas que yo voy a hacer cuando nos llega un paciente en emergencia y nos dice que está con sangrado de la vía aérea, ¿no? Esto es una tablita que ustedes pueden leerla tranquilamente, donde nos dice, ¿no? Las diferencias entre una hemoptisis y una hematemesis. Uno tiene siempre que hacer un diagnóstico diferencial, porque muchas de las veces el paciente eh, le dice, doctora, boté sangre por la boca. Bueno, uno tiene que hacer este diagnóstico diferencial, saber realmente si es sangre que proviene de la vía respiratoria, ¿sí? De la parte del parénquima pulmonar, de la parte bronquial, o saber si viene de la vía digestiva, o incluso acuérdense ustedes de todo lo que es la vía aérea superior, ¿sí? En cuanto a todo lo que es la parte naso-orofaringea, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer este tipo de diagnóstico diferencial, saber realmente si se trata de una hemoptisis y saber que si, obviamente, cualquier sangrado que venga del tracto respiratorio inferior, obviamente es una emergencia respiratoria. Miren ustedes, como en cualquier escenario de una emergencia,
uno tiene que establecer las prioridades. Ustedes, si son residentes o son o manejan una emergencia, uno tiene que dominar siempre el ABC, ¿sí? Primero hay que establecer prioridades, hay que asegurar lo que es la permeabilidad de la vía aérea, hay que estabilizar al paciente hemodinámicamente y en tercer lugar, hacer un diagnóstico de la causa del sangrado, ¿no? Miren ustedes, la clasificación de la severidad varía según ciertas guías, va a variar según ciertos autores y en general se acepta si tenemos esta clasificación. Tienen abajo la referencia de la guía en la que se extrajo. Se acepta que hasta 200 ml en 24 horas es leve, entre 200 y 400 en 24 horas es moderada. Y obviamente la última, hablamos ya de una hemoptisis masiva, severa o amenazante para el paciente, ¿sí? Que amenaza la vida del paciente. Esta última, más allá del punto de corte del volumen de sangre en 24 horas, como hablábamos de las anteriores, prácticamente la hemoptisis masiva es aquella que pone en riesgo la vida, ¿sí? Inminente del paciente y que puede requerir, sí, asistencia mecánica ventilatoria, ¿no? Miren ustedes, prácticamente la etiología de la hemoptisis va a estar relacionada igual en función a la población a estudiar, ¿no? Si yo tengo un paciente joven, si yo tengo un paciente adulto mayor, obviamente va a depender del lugar también, ¿no? De mi población donde esté. Por ejemplo, nosotros ahora que estamos en Ecuador ya vamos a mencionar cuál es la causa principal, también una de las causas principales de hemoptisis. Entonces va a depender mucho del cerco epidemiológico y de la población que yo estoy estudiando. Pero generalmente lo que nos dice las guías, ¿sí? Las enfermedades más frecuentes que originan en hemoptisis son las bronquiectasias, la bronquitis crónica y obviamente la parte oncológica, hablando del carcinoma broncogénico. Pero miren ustedes acá. Como yo les decía, todo va a depender de la epidemiología de donde yo viva y nosotros estamos acá en Ecuador. Obviamente, en nuestro país una de las causas más frecuentes es la tuberculosis, ¿no? Pero acuérdense ustedes también que yo les mencionaba esto del cáncer, ¿no? Entonces, uno tiene que acordarse siempre que si uno tiene un paciente, aparte de la tuberculosis también, el cáncer de pulmón, prácticamente el 20% de los pacientes que han sido diagnosticados de cáncer de pulmón, en algún momento de la evolución de su cáncer pueden tener hemoptisis. Entonces, en nuestra población es básicamente la tuberculosis y obviamente también acuérdense que cuando ustedes tengan un paciente con cáncer de pulmón, el 20% de estos pacientes en algún momento de su evolución clínica pueden tener como episodio hemoptisis. Vamos entrando a todo lo que son las estrategias diagnósticas. Y bueno, en el marco de las estrategias diagnósticas tenemos a la broncoscopía, que cumple prácticamente un rol de identificar el sitio de sangrado. ¿Para qué? Para facilitar, obviamente, la tarea al hemodinamista a la hora, acuérdense ustedes, de elegir el sitio de embolización. Ya vamos a ir hablando de ciertas eh, técnicas en cuanto a tratamiento. O incluso si mi paciente llega con hemoptisis masiva que requiere intubación, la broncoscopía también se elige, sí, lo que sería el lado de la intubación selectiva. Sobre todo, acuérdense en los casos en que ni la clínica ni las imágenes nos permite hacerlo. A su vez, permite también enviar, si yo hago una broncoscopía, me permite enviar, sí, material a bacteriología, si yo quiero descartar tuberculosis, les pongo un ejemplo. Y obviamente me va a ayudar a hacer el diagnóstico etiológico y esto también, esta última causa también le posiciona a la broncoscopía por encima de las técnicas de imagen, ¿no? Y vamos a hablar, sí, desde un escenario básico hasta las técnicas más avanzadas que actualmente usamos nosotros en cuanto al diagnóstico de la hemoptisis. Vamos a empezar con la placa de tórax. En un escenario posible, en una emergencia, la placa de tórax nos muestra muchas de las veces la causa, el sitio donde proviene la hemorragia, lo cual sumando también a los antecedentes, a la historia clínica de mi paciente, me va a orientar a tomar ciertas medidas terapéuticas.
Pero aquí yo les puse, pero ¿qué pasa cuando la placa de tórax o la radiografía de tórax es normal? Cuando ni la clínica ni la placa de tórax nos orienta al diagnóstico de la hemoptisis de mi paciente, ahí es donde empieza a jugar un rol importante lo que es la broncoscopía. ¿Cuánto nos agrega realizar una broncoscopía? En un caso que la placa de tórax no me permite localizar el sitio de sangrado. ¿En qué casos es más útil? ¿En cuáles no aporta nada? ¿Cuáles son esas etiologías que puede dar hemoptisis con una placa, una radiografía normal? Varios trabajos, miren ustedes, han abordado estas preguntas que yo en este momento las realicé. Y aquí los resultados, sí, miren ustedes, de 6 series representativas que informan entre un 2 y un 6%, de un 2 a un 6% de de neoplasias como causa de sangrado, que era lo que hablábamos anteriormente. Y en general se reporta que el rédito de la broncoscopía es mucho más alto en pacientes que tienen más de 40 años, que son fumadores, o sea que tienen factores de riesgo para cáncer de pulmón. Entonces, miren ustedes, la broncoscopía juega un papel fundamental cuando la rayos X no me permite o no es localizadora del sitio de sangrado. Hablemos un poquito de la tomografía, ¿no? Nosotros, aparte de la placa de tórax, sí, nosotros tenemos, sí, otro tipo de imágenes como es la tomografía. Y hoy disponemos, como yo les decía, de métodos de imágenes mucho más sensibles que una placa de tórax. Entonces, si disponemos de una tomografía, podemos dejar de pedir una broncoscopía para el diagnóstico de la hemoptisis. Aquí es donde yo me hago la pregunta, ¿cuánto más ve la tomografía? Y de nuevo vamos a la evidencia ante estas preguntas que les estoy haciendo. Miren ustedes a finales entre los 80 y los 90 se reportó la realización de tomografías, ¿sí? Que aportaban datos adicionales en 47% de los casos. Por lo tanto, la tomografía localizaba correctamente el origen de la hemoptisis en 88% de los casos y sobre todo, ¿sí? En todos los casos con cáncer, ¿sí? De pulmón, donde la tomografía era anormal. Entonces, miren ustedes, la tomografía brinda una información adicional a la placa de tórax en un 47% y alcanza a localizar el sitio del sangrado en un 88% y la mayor parte, obviamente, acuérdense ustedes lo que hablábamos anteriormente, la mayor parte de tomografías anormales era en estos pacientes que tenían casos de malignidad. En esta línea, siguiendo esta línea de preguntas, hay estos estudios más recientes en los que se realizó un seguimiento de, de pacientes durante 2 años, donde también, sí, reportaron que no hubo casos, sí, de cáncer de pulmón oculto con tomografía normal y que hasta un 5% de los pacientes que tenían, de los casos de cáncer no detectados por radiografía fueron evidenciados por una tomografía o la broncoscopía. E incluso algunos casos, como los tumores periféricos, donde no llega la broncoscopía, la TAC tuvo un mejor rendimiento, ¿sí? En cuanto a pacientes con cáncer como causa de hemoptisis. Así que la tomografía, en conclusión, nos sirve, ¿sí? Es un estudio sumamente sensible para detectar, ¿sí? Eh, el lugar de donde viene la hemoptisis a nivel del parénquima pulmonar, ¿no? Pero ¿qué pasa si la tomografía de tórax es normal, ¿no? Miren esto de acá. Este estudio es muy interesante, es de Lee y colaboradores desde el año 2012, donde analizó a 228 pacientes seguidos a 2 años y reporta que solo un paciente, es decir, el 0,4% con TAC y broncoscopía normal, tuvo un diagnóstico de cáncer en el seguimiento. O sea, prácticamente nada, es prácticamente, eh, digamos, inaccesible que la tomografía por ahí nos salga normal cuando el paciente tenga
una causa oncológica como causa de su hemoptisis. Y bueno, puede evitarse la broncoscopía en ciertos pacientes que tienen hemoptisis. La evidencia que revisamos hasta ahora nos muestra que hay un subgrupo de pacientes con hemoptisis y tomografía normal, y sobre todo aquellos con menos factores de riesgo de cáncer de pulmón, que era lo que veníamos hablando anteriormente, que tienen una chance nula o muy baja que se nos escape un diagnóstico de cáncer por no hacer una broncoscopía. Entonces, en conclusión, si por ahí mi paciente, ¿sí? Tiene por ahí una tomografía normal, ¿a qué paciente no le hago fibro? Menores de 35 años que no tienen ningún antecedente, ¿sí? Que no son fumadores, que no tienen ningún antecedente de importancia prácticamente. Pacientes que hayan tenido una hemoptisis de menos de 30 ml al día, ¿sí? Y de 48 horas y menos de 48 horas. Y obviamente lo que hablábamos, ¿no? Pacientes que tienen una tomografía normal. Entonces, a estos pacientes yo puedo optar, ¿sí? O las evidencias dicen que son casi nulas, cuando yo no puedo realizar o no debería realizar una fibrobroncoscopía. Pero por ahí, si una vez yo decidí hacer una broncoscopía a este paciente con hemoptisis, el debate muchas de las veces es ¿en qué momento hacerlo? ¿Lo hago de una manera temprana? ¿Lo hago de una manera tardía, o sea, temprana en el momento que me llega el paciente hemoptizando? ¿O espero estabilizar a mi paciente y lo hago posteriormente? Por un lado, la tendencia de hacerlo tempranamente se sustenta muchas de las veces en localizar el sitio de sangrado, localizar la hemorragia mientras ocurre. Y así aumentar muchas de las veces el rédito diagnóstico. Y por el otro está esperar al menos 48 horas para tener mejor visibilidad y estabilidad del paciente. Miren, este estudio que yo les presento aquí es de Gong, que comparó las dos estrategias. Hubo un grupo de 129 pacientes, a la mitad les hizo broncoscopía temprana y a la otra 48 horas posteriormente, es decir, de forma tardía. Comparó las dos estrategias y la verdad no encontró diferencias significativas ni en el rédito ni en el cambio de conducta entre una y otra, ¿no? Entonces, en conclusión y en el sentido común, cuando mismo hago una broncoscopía? En el caso, sí, por sentido común, en el caso de hemoptisis amenazante. Es recomendable realizar la broncoscopía lo antes posible si el paciente está inestable y una vez que el paciente se haya intubado. Acuérdense ustedes que siempre es importante, sí, mantener la vía aérea, ya que además de controlar la vía aérea, permite también extraer, colocar o intubar a mi paciente, aparte de proteger la vía aérea, permite extraer el broncoscopio en caso de empeoramiento de la oxigenación o de la obstrucción del mismo por la presencia de coágulos, ¿no? Entonces, es importante primero, ¿sí? Eh, intubar a mi paciente y de ahí, por ahí realizar, ¿sí? Lo que es una broncoscopía en el paciente. ¿Para qué? Para tener mejor rédito en cuanto a ciertas muestras diagnósticas que yo vaya a tener en mi paciente. Y digamos aquí, en la parte de la broncoscopía versus la angiografía. ¿Cuál es mejor? ¿Qué dice la evidencia? Y por último, miren ustedes la otra técnica a evaluar en comparación con la broncoscopía para localizar la causa del sangrado es esta de la arteriografía. Miren ustedes esta serie de 36 pacientes con hemoptisis activa. Se comparó el rendimiento de la broncoscopía versus la angiografía. La broncoscopía tuvo una rentabilidad del 68% de todos los casos en general,
con un mejor rendimiento, ¿sí? Al realizarla de manera temprana en más del 90% de los casos. Mientras que la arteriografía solo, ¿sí? En el 55% de los casos fue positiva para encontrar lo que es el sitio o la causa del sangrado. Asimismo, miren ustedes, este mismo estudio cabe destacar que solo dos pacientes con fibro normal, la arteriografía aportó un diagnóstico adicional. Por lo tanto, la fibro sigue siendo mejor, ¿sí? Como para encontrar la causa del sangrado o la causa de la hemoptisis. Bueno, aquí hemos hablado de todo lo que hace la broncoscopía, ¿sí? Todo lo que son técnicas de imagen. Hemos comparado la broncoscopía con ciertos estudios, con estudios de imágenes, con estudios de como la arteriografía. Y ahora vamos a entrar un poquito más, como la parte diagnóstica ya lo hablamos, vamos a entrar a lo que es el manejo terapéutico. En cuanto al manejo terapéutico, vamos a diferenciar dos situaciones. Aquellos casos, obviamente, que mi paciente me llega en una emergencia, con hemoptisis masiva, y aquel paciente que yo puedo optar por un manejo diferido. Como dijimos antes, hay que hablar de severidad. Básicamente, hemoptisis masiva se define por más de 400 ml de sangre, de expectoración de sangre que expulsa mi paciente en más de 24 horas. Pero principalmente acuérdense lo que yo les decía a ustedes, que la hemoptisis masiva es aquella que pone en riesgo ya la vida de mi paciente y por lo tanto hay un compromiso de la vía aérea y por lo tanto la necesidad de ventilación mecánica. ¿Sí? La hemoptisis masiva corresponde básicamente en términos generales al 15% de las hemoptisis que consultan a la emergencia. Y miren, ustedes tienen una tasa de mortalidad tan alta como el 32%, por ejemplo, en pacientes con fibrosis quística. Y miren ustedes, de este total, un 7% de casos mueren rápidamente en las primeras horas, mientras que aquellos que sobreviven se controlan en su mayor parte durante la primera semana. Entonces, hay una alta mortalidad en mi paciente que llega con una hemoptisis masiva. ¿Cuál es el más mal pronóstico? Por ahí, si mi paciente me llega a la emergencia, ¿cuál es el pronóstico, la evolución? ¿Qué me hace pensar que a mi paciente le va a ir mal? Obviamente que mi paciente llegue con estabilidad hemodinámica, un sangrado de más de 1000 mililitros al día, un sangrado de origen neoplásico y obviamente que mis pacientes se haya aspirado todo lo que es su sangre, haya tenido una aspiración, ¿sí? Va en base a una evidencia radiológica. Miren ustedes, sí, obviamente como toda emergencia, uno tiene que mantener la ventilación y oxigenación de mi paciente. Ustedes tienen que asegurar lo que es la vía aérea. Cuando un paciente les llegue con hemoptisis masiva, uno generalmente intuba, ¿sí? Con lo que es tubos gruesos de 8, 9 milímetros. Obviamente uno tiene que dar oxigenación a su paciente, asegurando la vía aérea y obviamente primordial lo que es la aspiración. Acuérdense ustedes que obviamente mi paciente está perdiendo sangre, uno tiene que instaurar todo lo que son vías gruesas adecuadas para pasar tanto lo que son hemoderivados, la disponibilidad de sangre, lo que son líquidos y obviamente en cada centro donde uno trabaja tienen un protocolo de resucitación que uno tiene que basarse en cuanto a esos criterios. Principalmente, esta es la posición lateral de seguridad que todos lo conocemos. Cuando un paciente tiene una hemoptisis, uno generalmente, si por ahí haciendo el interrogatorio, teniendo cierto tipo de antecedentes o incluso realizando la broncoscopia, uno localiza lo que es el sitio de sangrado, uno tiene que optar por la posición lateral de seguridad, optando sí por colocar el lado afecto hacia lo que sería la camilla o hacia el lugar donde se esté atendiendo al paciente, ¿no? Entonces uno generalmente opta por esta posición lateral de seguridad hacia el lado que está
sangrado. ¿Para qué? Para dejar libre, ¿sí?, el otro campo pulmonar para que se pueda ventilar. Bueno, y si la situación se pone fea, dice acá, ¿no? En caso de imposibilidad de que el paciente pueda eliminar la sangre del árbol tráqueo-bronquial o existe insuficiencia respiratoria grave, es necesario aplicar, acuérdense ustedes, siempre medidas de protección de la vía aérea y realizar lo que es la intubación orotraqueal, lo que yo les decía, con tubos gruesos entre 8 y 9 milímetros. ¿Para qué? Para que facilite la broncoscopía diagnóstica e intervencionista. Acuérdense ustedes que el paciente se muere muchas de las veces ahogado por su propia sangre que por el mismo shock hipovolémico que le está provocando lo que es su patología. Acuérdense ustedes que muchas de las veces, una vez que yo ya probablemente pueda identificar lo que es el sitio de sangrado a través de la broncoscopía, yo puedo realizar lo que es una intubación selectiva. Entonces, además, para el control de la hemorragia, puede ser preciso, acuérdense ustedes, el bloqueo bronquial del pulmón que está originando el sangrado y así preservar lo que es la ventilación del pulmón sano. Para ello se puede realizar el bloqueo con el propio tubo orotraqueal, ¿sí? Miren ustedes, tienen esta imagen donde yo puedo realizar una intubación selectiva. Obviamente, si yo por ahí tengo un sangrado que proviene del lado izquierdo, del lado derecho, obviamente voy a intubar selectivamente el lado izquierdo y poner al paciente en posición lateral de seguridad hacia el lado derecho para poder mantener, ¿sí?, el pulmón que no está sangrando, se pueda ventilar. Obviamente hay otro tipo de dispositivos, ¿sí?, que me permiten también proteger lo que es la vía aérea. Una vez que yo intubo a mi paciente, miren, este es el tubo. Acá, por ejemplo, cuando yo intubo de una manera selectiva, se puede intubar a través del broncoscopio. Se introduce lo que es, acuérdense, los tubos gruesos de 8 y 9 milímetros y obviamente el balón hace como una especie de aislamiento para que esta sangre, obviamente, una vez que yo ponga al paciente en posición lateral de seguridad, no invada y pueda ventilar el pulmón sano. Estas son otras técnicas si uno intuba al paciente de una manera, digamos, tradicional, no selectiva. Y junto con los tubos, muchas de las veces endobronquiales, ¿sí?, que ayudan que uno realiza la ventilación tradicional, vienen lo que son ciertos dispositivos. Por ejemplo, tenemos el Univent, el blocker Univent, que miren ustedes, vienen con lo que es un tubo orotraqueal, y junto a esto viene un dispositivo que es este blocker Univent, sí, que miren ustedes, pasa a través prácticamente del tubo endotraqueal y uno puede, sí, miren, y bloquear, como por así decirlo, donde viene, sí, el lado afectado para que pueda ventilarse el lado sano prácticamente, ¿no? Otro también tenemos el Fogarty también, que me va a permitir también pasar a través del tubo endotraqueal y bloquear, ¿sí?, el lugar o el sitio donde está sangrando mi paciente o el bronquio, ¿sí?, donde proviene lo que es el sangrado o la hemoptisis que está produciendo o afectando a mi paciente, ¿no? Entonces, prácticamente estos dispositivos permiten de una u otra manera producir como una especie de tapón, ¿sí?, para que el pulmón sano se pueda ventilar de manera adecuada. Cuando uno habla de manejo diferido, tenemos aquellos pacientes que tienen una menor urgencia, por así decirlo, y se permite este manejo diferido que vamos a hablar. Primero, hemos hablado, acuérdense ustedes, que empezamos en estos pacientes a localizar la causa del sangrado, para lo cual, sí, nosotros hemos visto herramientas, tenemos
el examen físico, los antecedentes de mi paciente, tenemos los rayos X de tórax y tenemos la tomografía y la broncoscopía como métodos de localización de sangrado que se puede optar en estos pacientes, ¿sí? Con un manejo diferido. En el caso de que yo indique a mi paciente la necesidad de una broncoscopía, ustedes tienen que saber que existe como dos modalidades. Existe un broncoscopio rígido y existe un broncoscopio flexible. El broncoscopio rígido es aquel que utiliza, si miren ustedes lo que son eh, dispositivos prácticamente de metal que uno va a introducir en lo que es la parte de la vía aérea. Y el broncoscopio flexible es obviamente similar a aquellos instrumental que uno usa como para hacer una endoscopía digestiva alta. Es muy similar el aparato prácticamente o el broncoscopio es muy similar, por esto es flexible, miren ustedes, y esto obviamente es la broncoscopía rígida. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué utilizo? ¿Qué es mejor cuando un paciente me llegue con hemoptisis? ¿Utilizo rígido? ¿Utilizo flexible? La verdad, no hay estudios comparativos que me digan que uno es mejor que el otro. Por ahí va a depender muchas de las veces de la expertise del que lo haga y de las habilidades del broncoscopista. Muchas de las veces el rígido puede permitir o tiene mejor visión y permite una mejor aspiración. Y acuérdense que el fibro por ahí se puede usar dentro del paciente intubado o a través del tubo endotraqueal. Pero a fines de resultados no hay estudios que me diga cuál es mejor que el otro y va a depender mucho de la habilidad y la experiencia del broncoscopista. Y esto nos dice, miren la encuesta del ACCP del año 98, miren ustedes que el 50% de los broncoscopistas prefirió realizar lo que es una endoscopía, ¿sí? Una broncoscopía o endoscopía de manera inmediata en una hemorragia masiva, que era lo que hablábamos anteriormente. El 34% dentro de las 24 horas y el 16% después de que disminuyera lo que es el sangrado. Y el método, miren ustedes, el 41% utilizaron broncoscopio flexible dentro de un tubo endotraqueal, el 17% rígido y el 7% fibro solamente. Entonces va a depender mucho de las habilidades y la expertise del médico broncoscopista. Vamos entrando un poco más a la parte de la endoscopía como método de tratamiento. Miren ustedes, cuando yo por ahí tenga un paciente que me llegue a la emergencia y por ahí decida hacerle una broncoscopía, obviamente aparte de por ahí hacer el diagnóstico y por ahí tomar muestras y por ahí localizar el sitio de sangrado, puedo hacer como un puente, ¿sí? Para hasta ver el tratamiento definitivo de la hemoptisis, que ya vamos a ver cuál es. Entonces, la endoscopía también puede servir como tratamiento puente hasta tener, sí, el tratamiento definitivo de la hemoptisis. En este caso tenemos solución salina helada, tenemos el taponamiento, tenemos agentes tópicos y tenemos el láser donde pueda estar disponible. Vamos a hablar esto de la solución salina helada. Prácticamente promueve la hemostasia por vasoconstricción local, obviamente porque la solución está helada, entonces va a producir esta vasoconstricción local. ¿Qué es lo que se hace? Se hace prácticamente lavados del bronquio, donde está obviamente la hemorragia activa, con suero salino frío a 4 grados centígrados mediante alícuotas de 50 ml hasta la supresión del sangrado o hasta que se puede ejercer esta vasoconstricción, sin sobrepasar, ojo, los 500 ml de volumen total. Como yo les decía, el mecanismo de acción es mediante vasoconstricción local, aunque no hay estudios, sí, miren ustedes, es una recomendación débil, 2C, que pueda decir o demostrar lo que es su eficacia. Como yo les decía, es un buen control inicial,
pero tiene alta recurrencia. Entonces se lo utiliza prácticamente en pacientes con hemorragia activa. Por ahí yo estoy entrando con el broncoscopio, veo que viene una hemorragia activa y puedo instaurar como medida puente hasta tener el tratamiento definitivo, lo que es la solución salina helada. Acordémonos una cosa, que cuando uno ingresa con el broncoscopio y por ahí ve coágulos, ¿sí? A nivel del árbol bronquial, uno no tiene que extraer esos coágulos, porque si yo extraigo esos coágulos que están haciendo como una especie de tapón, si yo los saco, obviamente va a volver a sangrar. Hay ese riesgo altísimo de volver a sangrar, así que si yo entro con el broncoscopio y veo coágulos, no se los saca. Bueno, esto era lo que yo les decía, escasa evidencia experimental. Esto de los agentes tópicos es básicamente la instilación de fármacos hemostáticos. Nosotros tenemos vasoconstrictores, tenemos la adrenalina, que nosotros la colocamos, tiene que estar diluida o tener una dilución de 1 en 20.000. Se aplica por el canal de trabajo de 1 en 1 mililitro. Eh, Su efecto no se ha comparado, ¿sí? Esto que quede claro, en ensayos controlados, y por lo tanto solo se basa en experiencia clínica que avala su uso, ¿no? Entonces, esto es más en base a la experiencia del broncoscopista que se puede usar, ¿sí? Lo que son este tipo de agentes tópicos, pero que quede claro que no ha sido, no hay ensayos controlados que verifiquen, ¿sí? Su eficacia. Ahora, hay ciertos pacientes, ¿no? Que para minimizar sus efectos cardiovasculares en pacientes que tienen riesgo, se ha sugerido el uso de otros agentes tópicos, de otros agentes, como por ejemplo los de hormona antidiurética, como la terlipresina o la ornipresina, aunque también de forma más bien anecdótica, ¿no? Nada, no hay como reportes, no hay algo que me diga a mí eh, que sea contundente, reportes algo aleatorizado, estudios aleatorizados, no hay nada de eso y más ha sido reportes de caso, ¿no? En base a la experiencia. Por lo tanto, es una recomendación débil 12. Nosotros también tenemos, se usa, lo dice la literatura, que se puede usar el ácido tranexánico sin diluir sobre el foco sangrante, una dosis aproximadamente de 500 miligramos, igual es una recomendación débil 12. También tenemos el fibrinógeno, tenemos la trombina. Este se ha utilizado en dos series de casos, todos son series de casos, ¿no? De hemoptisis, en los que había fracasado en base a otros procedimientos endoscópicos previos, por lo tanto, la recomendación todavía es débil 12, ¿no? Acuérdense ustedes también que estos agentes tópicos no son útiles cuando la hemoptisis es muy cuantiosa, ¿sí? Hemoptisis masivas, ya que la sangre realiza un efecto de lavado y por lo tanto va a contrarrestar lo que es la eficacia de estos agentes tópicos, ¿no? Entonces, eso también es un dato importante. Bueno, esto era lo que yo les decía, es escasa evidencia experimental, todo basado en reporte de casos. Vamos con el otro método terapéutico, por así decirlo, como puente, que es básicamente el taponamiento bronquial, que es esto. Enclavar el broncoscopio, uno ingresa con el broncoscopio, ¿sí? Ve lo que es prácticamente el segmento que está sangrando, enclava el broncoscopio, o sea, como que lo introduce más y lo enclava ahí. Se pasa un Fogarty, que era lo que yo les mencionaba anteriormente como método de taponamiento, se pasa a través del canal de trabajo del broncoscopio, se infla el balón en el segmento afectado, ¿sí? Se puede, se remueve lo que es el fibro, ¿sí? Se dejando obviamente el balón insuflado y se puede dejar el balón por 24 horas, ¿no? Como una especie, ejerciendo una especie de tapón. Y posteriormente a las 24 horas se puede desinflar el balón y ver obviamente que haya ejercido esta hemostasia y se puede, obviamente se desinfla bajo visión directa a través del endoscopio. Un dato importante es que si yo uso, ¿sí? Esta técnica de taponamiento, uno no puede dejar más de 24 horas el balón de Fogarty inflado porque puede producir injuria de la mucosa, es decir, necrosis de la mucosa bronquial. Entonces,
no puedo dejar más de 24 horas y como yo les digo, todas estas medidas que estamos hablando son como puente hasta tener el tratamiento definitivo, ¿no? Entonces, miren, es un buen control inicial, pero tiene altas tasas de recurrencia frecuente. Y esto del láser, sí, esto la verdad va a depender mucho si hay en el centro donde yo trabaje, que es la fotocoagulación con láser. Generalmente se ha visto mucho beneficio en aquellas lesiones que son malignas y que son endobronquiales. Obviamente una limitante importante es el acceso, ¿no? No todos los centros lo tienen, no todos tienen láser o fotocoagulación con láser. Prácticamente la eficiencia, miren ustedes, en detener la hemorragia oscila entre el 60 y el 74%, aunque se consigue su reducción hasta el 94% de los casos. Miren, casi el 100% de pacientes que entran con hemoptisis puede reducirse hasta el 94% de los casos. Y otra cosa, si el sangrado es abundante, los resultados generalmente no son favorables, ¿no? Entonces tiene algunas limitantes y tiene también cosas a favor dependiendo del lugar, del sitio de sangrado y dependiendo de la cantidad del sangrado y dependiendo también del origen del sangrado. Como yo les decía, la endoscopía es accesible, ofrece buenos resultados iniciales, pero es una solución temporaria, sí, todo lo que hemos hablado anteriormente de estas técnicas de tratamiento, hasta recibir lo que son el tratamiento definitivo que vamos a hablar. El tratamiento definitivo son dos, la angiografía y la cirugía. Si yo quiero detener el sitio de sangrado, la broncoscopía como técnica terapéutica va a ser un puente hasta que yo pueda tener al hemodinamista que pueda realizar la angiografía, ¿no? Entonces, la angiografía es el tratamiento más seguro y eficaz para detener el sangrado en la mayoría de los casos de hemoptisis masiva o recurrente, ¿sí? Entonces, es la embolización endovascular. Muchas de las veces ya el tratamiento es definitivo y en otras sirve para estabilizar al paciente, incluso para la cirugía, ¿no? Cuando no funciona la angiografía. La embolización, miren ustedes, está indicada en todos los pacientes con hemoptisis amenazante o recurrente, en los que se detecta, sí, se detectan las arterias patológicas en la angiografía. Las arterias bronquiales, miren ustedes, son las que más frecuentemente sangran, ¿sí? Como principales focos de sangrado son las arterias bronquiales. Y hay ciertos criterios angiográficos, como para ahí dato curioso, para considerar que las arterias sistémicas, tanto bronquiales como no bronquiales, son las fuentes de sangrado y se deben embolizar. ¿Qué son? Que el hemodinamista vea que hay arterias tortuosas, que hay arterias dilatadas, que hay una hipervascularidad, neovascularidad, hay este shunt de arterias sistémicas, entre arterias o venas pulmonares, extravasación de contraste, ¿sí? Y aneurismas de la arteria bronquial. Entonces, estas son una de las, como que lo que ve el hemodinamista para decir que estas arterias son las arterias bronquiales y no bronquiales son las causas frecuentes de sangrado. Miren ustedes, aparte de las arterias obviamente bronquiales, que son las más frecuentes, tenemos aquellos vasos sistémicos no bronquiales. Tenemos las frénicas, tenemos las ramas de subclavia hasta un 40% y las arterias pulmonares en menor porcentaje, en un 8%. Miren ustedes la tasa de éxito con la arteriografía. Prácticamente hay casos exitosos del 100%, igual es muy variable. Dependiendo de los estudios, varía entre un 64 y un 100% y la recurrencia entre un 20 y un 46% en algunos casos. Y es ahí donde uno opta, ¿no? Por la cirugía. Obviamente, como toda técnica, ¿sí? Miren, ustedes va a tener cierto tipo de dificultades y cierto tipo de complicaciones. ¿Qué es lo que se hace? Prácticamente el hemodinamista, ¿sí? Introduce un catéter selectivamente en la arteria patológica vía transfemoral, ¿sí? El material utilizado para la oclusión de las pequeñas arterias distales es muy variado. Típicamente
partículas calibradas de alcohol polivilínico no reabsorbible, si eso es lo que usa el hemodinamista, y la complicación más grave de la embolización de las arterias bronquiales es la isquemia medular por la oclusión inadvertida de una arteria espinal, ¿no? Entonces yo estoy embolizando y por ahí puedo embolizar lo que es la arteria espinal, que es una de las complicaciones más frecuentes en cuanto a la arteriografía. Como yo les decía, obviamente la cirugía va a estar reservada para aquellas situaciones en las que la causa, no se desconoce la causa, no sé de lo que es el tratamiento clínico en base a la arteriografía, ¿sí? Ahí se opta por lo que es el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Obviamente esto uno tiene que saber dónde está el origen del sangrado, ¿sí? Obviamente, cuando uno ingresa a un paciente que está inestable, que no se sabe concretamente dónde está la localización del sangrado, obviamente la mortalidad va aumentando en cuanto a la cirugía, ¿no? Prácticamente oscila entre un 25 y un 50% lo que es la mortalidad cuando yo ingreso a un paciente inestable y obviamente va a depender de las causas de sangrado y las comorbilidades de mi paciente, ¿no? Entonces, notablemente se utiliza en aquellos pacientes en los que no se consigue el control, ¿sí? De la hemoptisis mediante la embolización arterial y las medidas de soporte que permitan diferir, obviamente, a mi paciente para una cirugía. Entonces, ¿para cuándo se reserva, ¿sí? Lo que sería la cirugía? Cuando no se dispone, obviamente, de embolización, no tengo al hemodinamista o por ahí no se puede realizar eh, la embolización, mi paciente sigue hemoptizando, sí, hemoptisis recurrente. Cuando obviamente es tan masiva que pone en riesgo la vida de mi paciente de una manera inmediata, cuando la causa es improbable, sí, que se controle por embolización, sí, uno tiene que optar prácticamente por la cirugía, por ejemplo, la ruptura de la arteria pulmonar o la presencia de un micetoma. Antes de terminar, miren ustedes hablando de la cirugía, aunque la resección pulmonar no se plantee como tratamiento inicial, por así decirlo, de la hemoptisis de origen vascular, hay situaciones, sí, en las que la cirugía de urgencia es la única alternativa posible, ¿no? Entonces, son estas básicamente en los que el paciente no se puede controlar el sangrado, por ahí no se puede realizar la embolización, no tengo un hemodinamista, mi paciente sigue con una recurrencia de sangrado dentro de las primeras 72 horas, a pesar de haber completado todos los procedimientos y mi paciente sigue hemoptizando. Sí, obviamente si la hemoptisis amenaza la vida de mi paciente, yo tengo que optar, sí, de manera inicial por la cirugía. Y esto es obviamente un algoritmo, sí, que yo les presento, que obviamente que uno tiene que evaluar la magnitud de la hemoptisis o la severidad, sí, de la hemoptisis que tenga mi paciente. Si yo veo que hay riesgo de muerte, sí, inminente de mi paciente, voy a ingresar a cirugía. Si yo por ahí puedo localizar el sitio de sangrado a través de una tomografía, a través de una broncoscopía, o por ahí realizar previamente una angiografía en aquellos pacientes que están un poco más estables, lo puedo realizar. Acuérdense ustedes, si por ahí yo opto por la broncoscopía, si yo tengo una hemoptisis masiva, puedo optar por este mecanismo, este tratamiento como puente, si antes de la angiografía, como el taponamiento. Y obviamente, acuérdense ustedes, la única técnica, sí, la broncoscopía me va a ayudar probablemente a tener cierto rédito de muestras, probablemente a tener el sitio de sangrado, sí, si la tomografía no me da chance, si por ahí tengo que hacer una intubación selectiva, me va a ayudar la broncoscopía, o todos esos tratamientos y puente. Acuérdense, son solamente para pausar un poco lo que es el sangrado hasta llegar al tratamiento definitivo, que es la angiografía o la cirugía en estos casos.
No sé si tengan alguna pregunta o algo. ¿Alguna consulta, algo? Bueno, si no hay preguntas, igual tienen acá mi correo electrónico, cualquier duda, algo, sugerencia o algo que les surja a través de estas charlas, háganme saber con toda confianza, ¿sí? O si por ahí se guardan algunas preguntas, la próxima clase también las podemos responder, ¿no? Bueno, bueno, doctores, si no hay preguntas, algo nos veríamos en la próxima clase ya como para finalizar lo que sería el módulo de la parte respiratoria. Ha sido un gusto estar ahora con ustedes esta noche. Descansen y buen inicio de semana casi porque estamos en martes, ¿no? Hasta la próxima clase. Gracias.